El libro de los Hechos, el capítulo 17. Vamos a comenzar hoy un nuevo capítulo del libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 17. Y vamos a estar leyendo desde el versículo 1 hasta el versículo 9. Capítulo 17 del libro de los Hechos de los Apóstoles, desde el versículo 1 al versículo 9. Leemos bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía, Él es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos hombres malos, y juntando una turba alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan al mundo entero también han venido acá, y los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos del César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Amén. Este es el texto que vamos a estar compartiendo esta mañana y voy a estar desarrollándolo de la siguiente manera. Primero, la llegada a Tesalónica. Hechos del capítulo 17, versículo 1. ¿Okay? Segundo, la predicación del evangelio en la sinagoga. Tercero, respuesta al mensaje del evangelio. Cuarto, la oposición al evangelio. Y quinto, consecuencia y la continuación del ministerio. Amén. Estos 5 puntos voy a ir desarrollándolos durante la predicación, un pequeño bosquejo allí. Y luego vamos a estar dando unas aplicaciones para la iglesia hoy en día con respecto a este texto. Entonces comencemos la lectura del texto. Versículo 1 dice, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Okay. Pasando por Anfípolis. ¿De dónde venían los apóstoles Pablo y Silas y Timoteo? ¿Cuál fue el capítulo que leímos anterior, en el capítulo 16, donde ellos estaban ubicados? En Filipo. Recuerdan la visión que el apóstol Pablo estuvo del joven de Macedonia. Se le acerca y le dice, Pablo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Desde allí ellos partieron en su segundo viaje misionero, y este es parte del segundo viaje misionero del apóstol Pablo, dirigiéndose ahora a Tesalónica. Pero camino a Tesalónica pasaron por Anfípolis y Apolonia para llegar a Tesalónica. Ahora, el trayecto de Anfípolis o de Filipo para llegar a Tesalónica, dicen los estudiosos que era un trayecto más o menos de 3 días caminando. Es como decir 170 kilómetros más o menos. Imagínense al apóstol Pablo, a Silas y a Timoteo caminando desde el Tigre hasta Puerto La Cruz. Más o menos esa fue la distancia que ellos caminaron para llegar a Tesalónica a predicar el evangelio a una sinagoga. Entonces imagínense la magnitud del compromiso que el apóstol Pablo tenía para llevar el mensaje cumpliendo lo que Dios ya le había encomendado. ¿Recuerdan Hechos capítulo 1 versículo 8? Y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros, ¿qué? El Espíritu Santo. Y me seréis testigo, ¿dónde? En Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pablo tenía eso en mente y no le importó caminar todo ese trayectorio para llegar
a Tesalónica a predicar el evangelio y buscar principalmente lo que Pablo siempre hacía. ¿Qué era lo que Pablo siempre hacía? ¿Cuál es la estrategia que Pablo siempre usaba? Llegar a la sinagoga. ¿Por qué a la sinagoga? Primero, porque el evangelio debía llegar primero a los judíos. Era cumplimiento de las escrituras. El evangelio debía llegar primero a los judíos para luego ser transmitido a los gentiles. Y Pablo buscaba principalmente la sinagoga de los judíos, donde los judíos se reunían a estudiar la palabra, las leyes de Moisés y a tratar asuntos concernientes al Mesías que había sido prometido a través de los profetas. Y entonces Pablo, tomando en cuenta esta estrategia que siempre ha tomado para predicar el evangelio, dice allí, como acostumbraba, versículo 2, fue a ellos y por 3 días de reposo. Imagínense tanto lo que Pablo tuvo que discutir con estos hermanos o los judíos para poder hacerles entender que Cristo debía padecer, que el Cristo, el Mesías, debía padecer. Ahora, ¿por qué Pablo estaba tan interesado en explicarle esto a los judíos? Porque en la mente de los judíos, como ya lo hemos dicho muchas veces, nuestro pastor nos ha dicho, que en la mente de los judíos estaba la llegada del Mesías como un dirigente político, por así decirlo, con autoridad, con poder, que viniera a liberarlos de la esclavitud o del imperio romano, por así decirlo. Y se imaginaban a este Mesías montado en un caballo, con aquella vestidura de guerrero, para poder libertarlos a ellos. Pero el apóstol Pablo rompe todo ese esquema que había en los judíos, explicándole acerca de qué, de los padecimientos de Cristo Jesús, pero también explicándole la resurrección de Cristo Jesús. Ahora, ¿y qué es esto? ¿Qué significa explicarle a una persona o explicarle a un pueblo o explicarle a uno religioso, por así decirlo, que Cristo debía padecer y que debía resucitar también? Esto no es nada más y nada menos que el evangelio que transforma las vidas. Amén. Era lo que Pablo estaba haciendo allí en la sinagoga durante 3 días, explicando el evangelio de Cristo Jesús a los judíos. Dice allí que Pablo, como acostumbraba, fue a ellos por 3 días de reposo, discutió con ellos. Ahora, esta palabra discutió no es la palabra que nosotros comúnmente conocemos como discutir entre nosotros o discutir algún asunto. Muchas veces entendemos esta palabra como decir, bueno, que una persona está hablando y a medida que va hablando se va exaltando y va levantando la voz, ¿verdad? Eso es más o menos lo que nosotros entendemos cuando vamos a decir discutir. Pero el apóstol Pablo aquí en este término, o Lucas, mejor dicho, que es el que escribe este libro, no está transmitiendo esa idea. Lucas lo que está transmitiendo es que Pablo estaba comunicándoles a ellos una verdad. Pablo lo que estaba allí haciendo era comunicándoles el evangelio de Jesucristo. Esta palabra allí, discutir, no es la palabra que comúnmente nosotros conocemos como discutir. Ahora, ¿cuántas veces usted ha discutido con un hermano? Hermana Flor se ríe. Hermana Flor, Dios te bendiga, no te había saludado hoy. Bájate cuando fui a saludar, no te vi. Entonces, hemos discutido con hermanos a veces, ¿verdad? Nos hemos exaltado muchas veces cuando estamos tratando algún asunto, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo aquí no estaba tomando esa actitud. El apóstol Pablo dice el versículo 3 que él estaba declarando y exponiendo. ¿Ok? Ahora sí me entiende. No estaba discutiendo como nosotros lo conocemos. Pablo estaba declarando y exponiendo. Es decir, Pablo estaba dando una explicación detallada, general y detallada acerca del Mesías, pero también acerca de Jesucristo. Vean lo que dice el versículo 3. Dice, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese. Tomen esa palabra, ese nombre, el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Pablo menciona primero
que era necesario que el Cristo padeciera, usando la palabra o el término o el nombre Cristo para referirse al Mesías que los judíos estaban esperando. Recuerden que Cristo quiere decir Mesías. En el hebreo, Cristo quiere decir Mesías. Entonces, para que la audiencia judía se pudiera identificar con lo que Pablo estaba tratando de transmitir, Pablo estaba refiriéndose a Cristo como ese Mesías que ellos esperaban. Y por eso Pablo usa allí ese término primero, que el Cristo, ¿verdad?, padeciese y resucitase de los muertos. Y que Jesús, ahora usa el término Jesús o el nombre Jesús. ¿Para qué? Para hacerle referencia de que en Jesucristo se había cumplido todo lo que había sido profetizado acerca de el Mesías. Por eso menciona primero Cristo y luego menciona Jesús. Y este Jesús es el que yo anuncio, dice el apóstol Pablo. Por lo tanto, dice que acerca de los padecimientos de Cristo y que resucitase de los muertos. Ahora, ¿cómo Pablo hacía esto? ¿Cómo él hacía cómo él explicaba esto? ¿Será que Pablo lo hacía a través de una idea que él tenía? ¿Será que Pablo lo hacía a través de las experiencias que él tuvo cuando tuvo el encuentro con el Señor Jesucristo yendo a Damasco? ¿Se acuerdan? ¿Será que él lo hacía a través de eso? No. ¿Qué dice la Escritura allí? Que Pablo lo hacía desde las Escrituras. Es decir, Pablo usaba las Escrituras para hablar acerca de los padecimientos de Cristo Jesús y de la resurrección de Cristo Jesús. Ahora, ¿cuáles son estos versículos que Pablo quizás usaba? Lucas no nos los relata allí. Lucas nos dice, Pablo habló, como lo hace en otros capítulos, en otros estudios que hemos hecho, que menciona algunos pasajes del Antiguo Testamento para hacer referencia a lo que está diciendo. Allí Lucas no lo relata, pero Lucas nos da a entender que Pablo estaba usando versículos o textos del Antiguo Testamento para explicar acerca de los padecimientos de Cristo Jesús. Por ejemplo, Isaías. Isaías habla acerca del siervo sufriente, ¿verdad? Y Pablo estaba haciendo referencia a estos textos bíblicos que ellos usaban porque los judíos estaban identificados con estos textos. Recuerden que usaban pergaminos para poder en la sinagoga estudiar acerca de este Mesías prometido. Y ellos entendían todas estas cosas, pero no sabían que ya se había cumplido en Cristo Jesús, en Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo duró 3 días discutiendo en la sinagoga acerca de esta verdad, para hacerles entender a los judíos, meterle entre ceja y ceja a los judíos que en Cristo Jesús se había cumplido toda la profecía ya hablada en el Antiguo Testamento. Amén. Entonces Pablo duró esos 3 días y lo hizo desde las Escrituras, hablando de los padecimientos de Jesucristo y de su resurrección, que Cristo debía resucitar de los muertos y que Jesús, a quien yo anuncio, decía, es el Cristo. Versículo 4 dice, y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadoso gran número, y mujeres nobles no pocas. Y algunos de ellos creyeron. Esto es lo que debería o debe producir la predicación del Evangelio a través de las Escrituras o desde las Escrituras, que las personas sean convertidas. Ahora, hay 3 cosas que pueden suceder cuando nosotros predicamos el Evangelio desde las Escrituras, y el texto nos lo relata. 3 cosas que pudieran suceder cuando nosotros predicamos el Evangelio desde las Escrituras. Y una de las cosas que sucede es que las personas creen. Otra de las cosas que suceden es que otros no creerán el mensaje o no creerán el Evangelio. Quizás lo acepten cuando tú lo estás predicando por respeto, quizás por el apóstol Pablo por respeto, algunos recibieron el mensaje, lo aceptaron. Pero dice la Escritura que la tercera cosa que puede suceder cuando nosotros predicamos el Evangelio es que ocurra oposición. Y es lo que dice el texto. Algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces, versículo 5 dice, los judíos que no creían, teniendo celos
tomaron consigo algunos ociosos hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Entonces, dice el versículo 5, los judíos que no creían, ¿qué hicieron? Dice allí, teniendo celos. Ahora, el celo demuestra que hay algo en el corazón del ser humano. Y el celo lleva al orgullo. Y estos hombres allí estaban mostrando lo que había realmente en su corazón. Celo, orgullo y odio acerca de la palabra, acerca de Cristo, porque dice allí que ellos no creían, los judíos que no creían. Y eso es lo que produce cuando una persona no cree en el evangelio, la persona va a ir en contra del evangelio. Se opone a lo que Dios ya ha determinado, se opone al evangelio de Cristo Jesús. Así que si usted esta mañana está aquí, amigo, y el mensaje del evangelio alguna vez usted lo ha escuchado y en su corazón usted ha sentido realmente que el Señor le ha hablado, abre tu corazón, deja que el Señor transforme tu vida de tal manera que tú puedas voltearte a recibir a Cristo y no oponerte al evangelio. Dice allí que los judíos que no creían. Pues esta mañana yo te invito a que crees en Cristo Jesús como tu Señor y Salvador y no te opongas al evangelio para que tu vida sea transformada, para que recibas de Cristo Jesús la salvación y vida eterna que Él ofrece por medio del evangelio de Cristo Jesús. Amén. Entonces esta mañana, si un amigo, algún amigo está entre nosotros, yo le invito a que abras tu corazón y recibas a Cristo como tu Señor y Salvador para que el evangelio comience a obrar en tu corazón, comience a obrar en tu vida, para que veas lo hermoso y precioso que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos hombres malos. Vean lo tremendo que había en el corazón de estos hombres, que aún se tomaron la osadía de buscar hombres malos. O sea, es decir, es como que yo agarre hoy o por poner algún ejemplo, venga aquí una persona inconversa, o por poner el ejemplo, un judío, o que tenga el corazón como uno de estos judíos, que no creían en el Señor, y se pare aquí y yo esté predicando esta mañana el Evangelio de Cristo Jesús, y esa persona tenga su corazón tan duro, tan de piedra, que se pare de este lugar y salga a la calle y busque unos malandros, unos delincuentes, y alborote a toda esa poca gente y le diga, mira, allá está uno que está hablando cosas que no debería hablar, y además está hablando mal de nosotros, está hablando mal de los malandros, está diciendo que los malandros somos unos delincuentes, que somos unos degenerados, que no hacemos nada, y traiga a ese poco de malandros, por así decirlo, delincuentes, hombres malos, dice allí, a alborotar la cuestión, a alborotar la situación. Dice allí que ellos trajeron a estos hombres malos y juntando una turba, o sea, fue una cantidad de hombres malos que llevaron a ese lugar a alborotar la situación para que el evangelio no llegara al corazón de los que habían creído, pero el Señor ya había destinado salvar a estas personas. Amén. Porque el evangelio tiene ese poder. El evangelio tiene el poder de transformar la vida de las personas. Cuando el evangelio llega al corazón de una persona, esa persona tiene que ser transformada. Amén. Esa persona tiene que ser transformada. Porque dice la palabra del Señor que ella fue enviada a hacer lo que tiene que hacer y no regresará vacía. El Señor la envió a hacer algo. Y en este caso el Señor ha enviado su palabra a transformar los corazones. Amén. Así como lo ha transformado en usted y en mí. Y esta mañana tuve el privilegio de escuchar los testimonios de mis hermanos de cómo el Señor ha transformado su vida. Y doy gracias a Dios por la vida de Giovanni, que cada vez que se levanta a dar una acción de gracia, el hermano Giovanni relata cómo el Señor ha ido transformando su vida, cómo el Señor, y yo recuerdo que él me daba el testimonio cuando yo lo discipulaba y él decía, hermano, yo de verdad que yo estaba mal, porque yo estaba viendo
hacia atrás, no estaba viendo hacia adelante. Ahora el Señor me ha hecho ver lo que tengo que ver, mirar hacia Cristo, que el blanco que es Cristo Jesús. Y así poco a poco su vida ha sido transformada por el poder del Evangelio. Amén. Y eso es lo que hace el Evangelio en la vida de la persona. Amén. Entonces, mi amigo, vuelvo a repetirte, esta mañana que estás aquí, si estás recibiendo este mensaje en tu corazón, deja que el Señor obre en ti para que tu vida sea transformada y comiences a mirar la vida como Dios quiere que la mires, para que comiences a mirar lo eterno y no te fijes en lo terrenal, porque lo terrenal es pasajero y lo eterno, como dice la misma palabra, perdura para siempre. Y dice la Escritura que la palabra de Dios permanece para siempre. Amén. Entonces, dice allí el versículo 5 que juntaron una turba, alborotando la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Luego de alborotar a toda esta gente, se dirigieron a la casa donde Pablo se había ido a pasar, por así decirlo, un rato. Fueron a ese lugar porque Jasón los había recibido. Y cuando Jasón los recibe, ellos imaginaron, bueno, el apóstol Pablo y Silas y Timoteo están allí. Vamos a llegar allá, vamos a traerlos y lo llevamos a los magistrados o lo llevamos a la asamblea para que ellos sean allí castigados. Pero ¿qué sucedió? Cuando llegaron a ese lugar, Pablo y Silas y Timoteo ya no estaban. Pero ahora ellos tenían que llevarse a alguien. Ya habían alborotado la ciudad. Ya habían armado un escándalo, ya habían hecho un alboroto, ya habían traído personas a las que habían inculcado una mala idea de lo que era el evangelio y de lo que era lo que estaban haciendo estos hombres. Entonces ellos tenían que buscar un culpable. ¿Y qué hicieron? Bueno, vamos a llevarnos a Jasón y vamos a llevarnos a los hermanos que están con él allí. Se los llevaron. Se llevan a Jasón, se llevan a los hermanos que estaban con él allí, dice el versículo 6. Trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad. Y ahora, ¿cuáles eran las acusaciones que ellos les estaban infundando a estos hombres, a Jasón y a los hermanos? 3 acusaciones. Dice allí, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Primera acusación. Segunda acusación dice, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los derechos del César. Segunda acusación, diciendo que hay otro rey. Tercera acusación. 3 acusaciones estaban ellos infundando allí a estos hombres. Primero, que eran trastornadores. Ahora, ¿qué significa esta palabra en sí? Y yo quiero explicarle lo que significa esta palabra para que usted no se sienta ofendido cuando yo le digo a usted que usted ha sido un trastornador de las personas, que usted es un trastornador y que Dios ha trastornado su vida. Para que usted no se sienta ofendido, yo quiero explicarle lo que significa este término trastornador o trastornan. Estos hombres trastornan al mundo, el mundo entero, dice allí. Ahora, este término trastorna tiene que ver con voltear, con cuando tú agarras una tortilla y la estás cocinando por un lado y luego la volteas, ¿verdad? Eso es el significado más o menos de esta palabra trastornan. Es cuando pones algo del revés, como lo que acabo de explicar de mi hermano Giovanni. El hermano Giovanni decía que él estaba caminando y él creía que estaba caminando bien, que él iba en la dirección correcta. Pero ¿qué hizo el evangelio? Trastornó su vida. ¿Cómo lo trastornó? Bueno, yo estaba caminando hacia allá creyendo que estaba caminando bien, que iba por buen camino, pero el evangelio ha trastornado mi vida y me ha hecho cambiar. Me ha hecho dar un giro de 180 grados, dándome cuenta que el camino por el que iba no era el correcto. Y eso es lo que hace el evangelio. El evangelio trastorna. O sea, es decir, ellos venían acusando a estos hombres y creyendo que con la acusación que le estaban haciendo un daño. Resulta que más bien les estaban dando un cumplido. Era como que le estaban dando un piropo. Estos hombres trastornan el mundo. Era como un piropo que le estaban diciendo ellos allí en ese momento. ¿Qué le parece? Y entonces, eso es lo que el evangelio hace en la vida de una persona. Trastorna su vida. ¿Cómo lo trastorna? Bueno, transforma su manera de pensar,
transforma su manera de ver las cosas, transforma la manera en cómo yo veo ahora a mi esposa, transforma la manera de cómo yo veo ahora a mis hijos, transforma la manera en cómo yo veo a mi familia, y eso es lo que hace el evangelio en nuestras vidas. Eso es lo que ha hecho el evangelio en ti y en mí. Amén. Y es lo que el evangelio hace. Y es lo que el evangelio debería hacer en las personas que reciben el evangelio, que abren su corazón a Cristo Jesús como su Salvador. Comienza a obrar allí el poder del Espíritu Santo transformando la vida de la persona. Amén. Y es lo que ha hecho el evangelio. Y es lo que ellos estaban acusando a estos hombres. Estos que trastornan al mundo entero, también han venido acá. ¿De dónde venían ellos? Dice el libro de los Hechos, como le dije, capítulo 1, versículo 8, que el evangelio, o ellos debían ser testigos desde Judea hasta lo último de la tierra. ¿Y ellos venían de dónde? De Chipre, Antioquía, Listra, Filipo, hasta llegar a Tesalónica. Es decir, venían trastornando todo ese camino, trastornando la vida de las personas que se cruzaban por ellos por todo ese camino. Aunque el relato hecho relata a una persona, Lidia, transformada en ese momento, y luego de Lidia sus familiares fueron bautizados también, es decir, que también fueron trastornados. ¿Ah? El carcelero, sus familiares también fueron bautizados, es decir, que los familiares también fueron trastornados. ¿Ves lo que hace el evangelio? El evangelio transforma tu vida y la vida de los tuyos también. Siempre y cuando tú des un verdadero testimonio de que eres un verdadero cristiano. Amén. Eso es lo que hace el evangelio. Y pude escuchar también el testimonio de Elixa esta mañana, hablando de nuestra hermana Johnny. Y eso es lo que hace el evangelio en la vida de las personas. Y no pierda la esperanza, amigo. No pierda la esperanza, hermano, de que si tú estás orando y estás dando un buen testimonio de que Cristo es el Salvador de tu vida, de que Cristo es el Señor de tu vida, no pierdas la esperanza de que los tuyos vayan a llegar a Cristo también. De que los tuyos algún día llegarán al Señor. Mi mamá se fue con el Señor, partió con el Señor, pero ella se fue con la esperanza de que sus hijos algún día irían a los pies de Cristo. Porque eso es lo que hace el Evangelio. Y si el Evangelio ha transformado mi vida, si el Evangelio ha trastornado mi vida, como dice el texto allí, entonces yo tengo que tener la certeza y la seguridad de que va a trastornar la vida de mis hijos también. Porque la ha trastornado. O sea, me ha cambiado. Y si me ha cambiado, cambiará la vida de los míos también. Amén. Luego dice el versículo 7, y a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos del César, diciendo que hay otro rey. Es decir, Jasón supuestamente recibió a los apóstoles, dice allí, a Pablo, a Silas y Timoteo, y la otra acusación que ellos decían que ellos contravienen los decretos del rey, o sea que van en contra de las leyes que el rey, que César había dictaminado en ese momento. Y lo que el César decía, eso era ley. Era tan tremendo la voz que ejercía o la autoridad que ejercía el César allí, que el César ponía la mano así, el dedo así, el pulgar. Es decir, la vida de una persona dependía del pulgar del César. El César ponía su dedo así, su pulgar, su mano así. Y si él hacía esto, el César estaba devolviéndote la vida. Hablando en el sentido terrenal. Devolviéndole la vida. Pero si el César hacía esto, el César te quitaba la vida. Y ellos, la acusación que estaban llevando en contra de estos hombres era tan tremenda que decían que ellos estaban yendo en contra de lo que el César había dicho. ¿Recuerdan los tres jóvenes echados al horno de fuego? Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Qué era lo que se había dictaminado allí? Una ley. Y la ley promulgaba que todos debían de rendir culto, adoración a una imagen. ¿Y qué hicieron estos tres hombres? O estos tres jóvenes. Permanecieron en pie cuando una comunidad o una ciudad entera o una nación entera se postraba ante un ídolo. Y ellos permanecieron en pie, adorando al único Dios verdadero. ¿Y qué fue lo que sucedió con estos jóvenes? Fueron guardados por el poder de Dios.
fueron guardados por el poder del Señor, por el testimonio que ellos habían dado acerca de las convicciones que ellos tenían. Hermanos, tus convicciones deben ser reales. Pase lo que pase en tu vida, debes permanecer fiel al Señor. El Señor ha prometido guardarte. El Señor ha prometido cuidarte. Debes permanecer fiel al Señor. Amén. Dice, los cuales Jasón recibió, ok. Y en la otra acusación era diciendo que no hay otro rey sino Jesús. Es decir, la acusación más tremenda. Quitaban al César como rey y ponían a Jesús como rey. Y era tan tremendo el odio que habían ellos, que esto me hace recordar lo que sucedió en la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Era tan tremendo que ellos decían, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Lo que estaban haciendo con estos hombres. Pero Dios, en su infinita misericordia, guardó la vida de estos hombres. Y así como el Señor quiere guardar tu vida, amigo y amiga que estás esta mañana entre nosotros, recibe a Cristo como su Señor y Salvador, y el Señor guardará tu vida. Amén. Y alborotaron al pueblo y las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Pero, obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Para resumir, el pasaje de Hechos 17, del 1 al 9, para ir terminando, aunque narra un evento de persecución, nos ofrece varios puntos que nos desafían y nos animan como iglesia. Lejos de ser una historia de fracaso, y disculpe, lo estoy leyendo porque el Señor me levantó hoy a las 3 de la mañana. Estaba muy tranquilo, acostado, la noche anterior había repasado la predicación, el Señor a las 3 de la mañana me levantó. Y me pongo a leer el texto nuevamente, y el Señor dice, esto es lo que le vas a hablar hoy a la iglesia. Porque les soy sincero, en la aplicación que debíamos darle a este texto, mi mente estaba envuelta en varias cosas que quería compartir. Pero el Señor me dijo a esa hora, a las 3 de la mañana que me levanté, esto es lo que tienes que hablarle hoy a la iglesia. Y lejos de ser una historia de fracaso, es un testimonio del poder del Evangelio y de la fidelidad de Dios para con su iglesia. Amén. Es un testimonio. Este texto relata un testimonio del poder de Dios para la iglesia hoy en día. Amén. Dice, entonces, primer punto, la confianza en el poder de la palabra de Dios. El ejemplo de Pablo y Silas no estaban basados en la manipulación como hoy en día vemos en muchas iglesias. Manipulan el mensaje, manipulan las canciones, manipulan todo un teatro para supuestamente predicar el evangelio, y lo menos que predican es el evangelio. Ahora, Pablo y Silas se dedicaron a hablar desde las escrituras el evangelio de Cristo Jesús. Entonces, este es un testimonio para nosotros también, como iglesias, ¿ok? Que el ejemplo de Pablo y Silas no usaron técnicas o tácticas de manipulación o de espectáculo para atraer a la gente. Su único método fue las escrituras. Y es lo que nosotros como iglesia hoy debemos volver al método de las escrituras, basando el mensaje del evangelio en las escrituras, porque ellas son las que tienen poder. El mensaje del evangelio es el que tiene poder de transformar las vidas, no lo que nosotros podamos hacer extra. Entonces, por encima de cualquier cosa que nosotros podamos hacer para manipular a la persona, lo único que tiene el poder para manipular el corazón de una persona a tal manera de transformarlo es el evangelio de Cristo Jesús, es la palabra de Dios. Amén. Ese es el único que tiene el poder. Y en esto quiero animarlos. Confiemos en que la palabra de Dios es viva y eficaz. No necesitamos reinventar el evangelio.
Necesitamos tomar en cuenta la esencia del evangelio para la predicación del mensaje. No tenemos que reinventar nada. El mensaje ya fue transmitido. El mensaje ya está allí escrito. Nosotros no tenemos que reinventar otro evangelio. No tenemos que reinventar algo más. No tenemos que añadirle algo más como hacían los judíos para presentar el evangelio de Cristo Jesús. Sino lo esencial del evangelio. Cristo vino, habitó entre nosotros, murió en la cruz, pero resucitó al tercer día y hoy está sentado a la diestra del trono de Dios. Ese es el mensaje del evangelio. Tan sencillo como eso, pero tan poderoso para transformar la vida de una persona. Nosotros lo vemos sencillo. Bueno, el mensaje del evangelio es: Cristo vino, fue crucificado, sufrió, fue crucificado, resucitó al tercer día y hoy está sentado a la diestra del trono de Dios. Sencillito. Pero tiene tal poder que transforma la vida de una persona, que trastorna a una nación completa, que cambia los estatus de una nación de tal manera que la trastorna. Eso es lo que hace el evangelio. El evangelio es poder que trastorna al mundo. Lo primero que observamos es una acusación, ahí lo vimos, y que terminó siendo un cumplido. Los opositores de Pablo y de Silas gritaron: estos que trastornan al mundo entero también han venido acá. Hechos 17:6. Aunque lo decían con resentimiento, era la verdad. Aunque ellos lo decían con un odio, era la verdad de lo que estaban diciendo. El evangelio trastorna el mundo. El evangelio trastorna la vida. Amén. Eso es lo que hace el evangelio. Ahora, a menudo la iglesia se siente desanimada. Muchas veces nosotros como iglesia nos sentimos desanimados y pensamos que el impacto del evangelio, el impacto de lo que hacemos en la sociedad es mínimo. A veces pensamos que es mínimo, como lo que acabo de explicarles ahorita. Pensamos que el mensaje del evangelio es sencillo y necesita algo más para que la persona pueda ser transformada. Pero este pasaje nos recuerda que el evangelio, cuando se predica fielmente, siempre tendrá un efecto. Cuando el evangelio se predica fielmente, siempre va a tener un efecto en el corazón de la persona, así como lo ha tenido en nuestras vidas. Amén. El crecimiento de la iglesia a pesar de la oposición. A pesar de la hostilidad, el pasaje nos dice que algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número y mujeres nobles no pocas. Es decir, que el evangelio no solo atrajo a personas comunes, sino que también trajo personas influyentes y respetadas. Dice mujeres nobles, no muchas. Es decir, que el evangelio es para cualquier persona. No porque yo sea rico, el evangelio no va a hacer nada en mi vida. No porque yo sea un malandro, un malhechor, el evangelio no va a hacer nada en mi vida. No porque yo sea pobre, el evangelio no va a hacer nada en mi vida. No. El evangelio tiene el poder de transformar la vida de cualquier persona que se acerca con fe a Cristo Jesús. Amén. Y eso es lo que hace el evangelio. La importancia de la comunidad en la adversidad. La acción de Jasón y los hermanos, cuando Pablo y Silas fueron atacados, Jasón y otros hermanos actuaron como ¿qué? Como refugio. Ellos recibieron a los hermanos, estuvieron allí a tal punto que fueron también involucrados en el asunto, pero ellos no tuvieron temor. Ellos asumieron el asunto, recibieron a los hermanos, estuvieron también presos, pero gracias a la misericordia de Dios lograron lograr la fianza y salieron ilesos del asunto. Entonces nosotros como comunidad debemos apoyarnos los unos a los otros. Así como estos hombres apoyaron a Pablo y Silas y Timoteo, nosotros como comunidad, como iglesia, debemos apoyarnos los unos a los otros. Vemos un hermano que está en dificultad, ayudemos al hermano, apoyemos al hermano. Amén. Aun cuando esa dificultad pueda afectar también nuestras vidas, apoyemos a nuestro hermano, ayudemos a nuestro hermano. Somos una comunidad, somos una iglesia. Ahora, por último, la soberanía de Dios en medio del caos. Aunque los eventos de Tesalónica parecen caóticos y peligrosos, el pasaje muestra que Dios estaba en control. Amén. A pesar de la turba, Pablo y Silas pudieron escapar y continuar su misión. Dice el versículo 9, pero obtenida fianza son y de los demás los soltaron. Luego vamos a ver en el partir del versículo 10
Como Pablo y Silas se dirigen ahora a Berea. De un tremendo testimonio de esta comunidad también de Berea. Hay un tremendo testimonio allí que se va a relatar en este texto. ¿Okay? Entonces, en definitiva, Hechos 17 del 1b no es solo una historia sobre persecución, sino una poderosa ilustración del poder del Evangelio, la valentía de los creyentes y de la fidelidad de Dios. Es un pasaje para animarnos a ser audaz en el testimonio, a confiar en la palabra de Dios y a encontrar fortaleza en la comunidad, sabiendo que las dificultades son parte del proceso por el cual Dios trastorna al mundo. Amén. Hermano, ¿estás siendo trastornador? ¿Estás trastornando a tus hijos? ¿Estás trastornando a tu vecino? ¿Estás trastornando a tus compañeros de trabajo? ¿Estás trastornando a tu esposa? Si no lo estás haciendo, dos cosas tienes que hacer. Primero, contar con el poder del Evangelio, del Espíritu Santo, perdón. El poder del Espíritu Santo. Hechos 1:8 dice que recibiréis poder. Entonces tienes que contar con el poder del Espíritu Santo. Y segundo, predicar desde las Escrituras para que seas un trastornador. Amén. Oremos al Señor esta mañana. Bendito y soberano Dios, queremos esta mañana, Señor, darte gracias por tu palabra. Ella es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos, dice tu palabra, Señor. Y creemos que así es, que tú la envías a hacer lo que la has enviado a hacer. Y no regresará vacía, sino que tocará los corazones de aquellos a los cuales ya tú has salvado, Señor. Gracias por el testimonio que nos das a través de este mensaje, a través de este pasaje, Señor, en el cual nos demandas o nos desafías como iglesia, Señor, a ser trastornadores del mundo. ¿Cómo? Predicando fielmente tu palabra. ¿Cómo? Contando con el poder del Espíritu Santo en nuestra vida a través de la promesa que nos diste por medio de tu palabra, que recibiremos poder del Espíritu Santo y seremos testigos, Señor, tuyo en todo lugar hasta el fin del mundo. Ayúdanos, Señor, a ser testimonio fiel de tu palabra en las comunidades donde estamos ubicados, en los sectores, en nuestra familia, en nuestros esposos, en nuestras hijas, en nuestros hijos, Señor, para que ellos también puedan recibir el poder del Evangelio en su vida y puedan ser transformados de tal manera que den testimonio que tú eres su Señor, de que tú eres su Salvador, que así como el apóstol Pablo y Silas, Señor, estaban comprometidos en predicar tu palabra, Señor, aún en situaciones antagónicas, que tú puedas ayudarnos a nosotros, Señor, a estar comprometidos también en predicar tu evangelio, Señor, a toda criatura. Gracias, Señor, por la presencia de tu Espíritu Santo en nuestra vida. Gracias, Señor, por confrontarnos por tu palabra, pero animarnos también, Señor, a que confiemos en tu soberanía, a que confiemos en tu voluntad, Señor. Gracias por este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús decimos amén y amén. Dios le bendiga, mis hermanos.